Bienvenidos a Inversiones y Negocios. Hoy tenemos la entrevista con el ex ministro de Economía y contador José María Núguez. No te pierdas esta nota. José María Núguez, acá está con nosotros. ¿Qué tal, José? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. No, por favor, siempre un gusto. Para que nos hagas un análisis de la coyuntura económica, puntualmente, ya fuera del default, ¿cómo sería la Argentina, ¿sí?, una vez que se arregle con los holdouts? ¿Cuáles serían los beneficios y cómo pensás que se podría, te engancho otra pregunta, con los créditos que en teoría deberían entrar, encarar el gradualismo y poder dominar la inflación? Bueno, desde mi punto de vista, el arreglo con los soldados era, a uno le guste o no le guste, pero cuando se tiene una cierta experiencia en el manejo de compromisos, sea en el ámbito local, mini ámbito o en el macro, Sí. La parte desgraciada es que cuando uno es un deudor recalcitrante para afrontar el compromiso, llega un momento en cuando existen decisiones judiciales en contra del deudor, automáticamente todo se complica y la capacidad de negociación se cae totalmente, porque la fuerza la tiene indudablemente el que tiene no solo las creencias, sino definiciones a favor en el mercado donde se ha realizado la operación. Perfecto. En ese punto de vista, para mí me parece muy importante salir del holdout. Por otro lado, también hay que tomar... La Baña dijo una cosa así como, es malo pero era necesario, digamos. Exacto, sí. Es lo que declaró la Baña. También José Luis Esper piensa lo mismo. También, sí. No está de acuerdo, pero está de acuerdo, porque no hay otro camino. Sí, esa es la triste realidad. El tema es ahora cómo se encara el futuro, porque también habría que ver, habría que tomar en consideración los compromisos que el gobierno que se fue tomó en los 3 últimos meses, que desde el punto de vista de las finanzas del país una catástrofe total, porque no es solo decir, bueno, ahora le pago el 15% que he estado reteniendo a las provincias en a punto de año. Muy bien, esa es una. Pero después tenemos los 15.000 millones de dólares de la venta del dólar a futuro. Que había que pagarla. El vencimiento que se empiezan a producir en el mes de junio o julio. Entonces uno empieza a sumar después la cantidad de empleados. Las cifras, por ejemplo, en el 2010, la cantidad de empleados que había en el sector oficial en la República Argentina era prácticamente 1.900.000. La vez pasada, en una conferencia de Kachanowski sobre el Estado Nacional y todo lo demás, la cifra que largó él, que es ajustada a la realidad, es que el total de empleo público en la República Argentina son 4.100.000. Bueno, de hecho, se decía que en el último año el gran tomador de mano de obra fue el Estado. Exacto. En el último año se crearon más de 1 millón de puestos de trabajo, entre el fin del 2014 y fin del 2015. Y mucho más. Te hago una pregunta. El gobierno dice que salir del default y salir a tomar dinero, digamos, créditos internacionales para inversión. ¿No pensás que se vaya a ir eso a gasto extraordinario, que era un poco el planteo, el límite que le ponía el masismo en realidad, para gasto corriente, ¿no? En realidad lo que habría que considerar es, y creo que es uno de los objetivos que en algún momento definieron las autoridades, es que hay que bajar la estructura de gasto por parte del Estado Nacional. Hoy casi en 380.000 millones, son 7 puntos del PBI, ¿no? 7,5 puntos del Producto Bruto Interno. Y digamos, para hacer un poco las cifras, en el año, por ejemplo, en el 2004-2005 el superávit estaba entre el 1 y el 2%, ¿no es cierto? Y acá estamos pasando a un 7,5% de déficit, que es un déficit escandaloso. En la historia de la Argentina nunca ha existido ese nivel de déficit. Y el gobierno plantea una serie de gradualismo, es decir, Marcos Peña decía de bajar entre un punto y punto y medio por año, digamos. Bueno,
Quiere decir que ¿Cómo lo ves vos? A ver, porque hacer un shock tiene un costo político muy alto que yo no sé si estaría el gobierno actual preparado. No sé qué gobierno aguantaría semejante shock, digamos. Lo que pasa es que también el reajuste implica también bajar, no solo bajar el gasto, sino que hay otro rubro que pesa sobre la población en general, que es el nivel digamos, de la presión fiscal. Claro, en el año 98 tenemos una presión fiscal del 18,5% y en este momento tenemos 45, 46%. Quiere decir que se está sosteniendo una estructura con un nivel de impuestos que en realidad afecta también la economía en su conjunto. Porque eso también contribuye porque si cada peso de lo que yo produzco tengo que estarle aportando 48% de un peso va. Al final es un disparate. Y entonces hablamos, y nos hemos pasado años hablando de la competitividad y cómo se puede competir con los 48%. La mayor quita de incentivo a la inversión es la presión fiscal. Así es. Bueno, José, muchas gracias por tu análisis, siempre tan correcto. Te vamos a estar invitando nuevamente. Muy bien, señor. A la hora del whisky la próxima. A la hora blue. Si acá uno no presiona... no te invitan después. Estoy discutiendo si es el vaso medio lleno o medio vacío. Pero acá el vaso lo vemos medio lleno, lo vemos. Vamos a un corte y ya volvemos. Quédate con nosotros y compartí la columna con Roberto Rico. Bueno, como siempre, en la columna de Gordon Gekko con el especialista en finanzas, Roberto Rico, pero hoy quiero charlar un tema puntual con él que tiene que ver con lo que está pasando en la guerra de monedas a nivel mundial. Sabemos que Yellen, la presidenta del Banco Central de Estados Unidos, de la Reserva Federal de Estados Unidos, ha bajado el tono y ha bajado la expectativa de 3 o 4 medio puntos que iba a subir de la tasa en el año a 2. Y eso ha impactado rápidamente en que el euro pase de su última cotización, que estaba el año pasado a 1.08, ya está a 1.18. Es decir, genera una presión hacia arriba de las otras monedas, suena como una devaluación inconsciente que va a hacer el dólar a nivel mundial. Pero esto, ¿por qué lo hace Yellen? Lo hace puntualmente porque el dato de desempleo ha pasado, se esperaban 180.000 nuevos puestos de trabajo y el dato fue de 150.000 puestos. Bueno, para eso lo tenemos a Roberto Rico acá, así que bueno, nada. ¿Ququé tal, Roberto? ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿qué tal? Un gusto, Romina. Hola Roberto, ¿cómo te va? Sí, principalmente el año pasado, en diciembre, Janet Yellen ya había anunciado que iba a hacer un ajuste únicamente de 25 puntos en la tasa de interés, lo cual llevaba a 0,25 a 0,5. Y para el 2016 ella misma pronosticaba 3 ajustes más. Por eso, 3 y 4 se esperaban. Se esperaban, ¿no? pero ya hizo marcha atrás, es como dije, tiró la toalla. Por los datos de la economía débil. Claro, ya venían dando 150.000 empleos que se esperaban 180.000. El crecimiento, ¿no? O sea, el desempleo ahí ha variado bastante e influye sobre la decisión de la presidenta de la Reserva Federal. Es una decisión inteligente. Muy inteligente, yo creo, porque ella lo que hace ahora es tomar precaución
y decir, no, en vez de ese ajuste vamos a hacer dos de 0,25, o sea, de 25 puntos, y no creo que llegue al 1%. El máximo que puede llegar casi es al 1%. Fíjate que los mercados hoy por hoy lo vienen haciendo, han parado un poco también la decisión de modificar las tasas de interés. El Banco Ruso prácticamente, el Banco Central Ruso, lo ha detenido a seco el 11%. Sí. El Banco de Chile también está en 3,5%, el otro Banco Mundial está también a la expectativa del movimiento de la Fed. Porque aquí a nivel global hay que admitir una cosa. Todos dicen, no, Estados Unidos, una cosa, la otra, pero cuando Estados Unidos decide mover la tasa de interés, están todos los bancos centrales acoplados a ver qué hacen, si la dejan, digamos, o si hay un movimiento, sea positivo o negativo. Perfecto. La de Christine Lagarde, que es la presidenta del Fondo Monetario Internacional, ya ella pondera lo que son las tasas negativas, porque ella, evidentemente, como está diciendo, como Japón, el punto inverso, ¿verdad?, es el crecimiento económico. Con tasas negativas, o sea, se fortifica la moneda y mayor crecimiento económico por las balanzas comerciales, bien vos dices. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El europeo, al tener un euro más fuerte, eso provoca realmente que sea menor la economía. Eso tiene su parte positiva y parte negativa. Sí. Entonces va a tener que trabajar un poco más en lo que sería el intercambio, el comercio y todo. China, por un lado, que está creciendo a tasas mucho menores porque es un ciclo típico de la economía, ahora viene la crisis de recesión y después empieza el periodo de recuperación de la economía, también necesita posicionar su moneda, pero al venirse para abajo un poco el yuan, eso también beneficia para que empiece el periodo de recuperación y bueno, China es una de las principales economías, exporta a todo el mundo, eso lo beneficiaría, ¿no? El tener un yen con diferencia cambiaria. Claro, ¿cómo impactaría entonces bien la moneda de China en este juego de guerra de monedas? Prácticamente China, hoy por hoy, al tener muchos países como el nuestro, que tienen certificado de depósito, que es un swap de yuanes en sus reservas federales, el modificar la moneda, porque va a empezar un periodo de repunte, yo creo que estamos ahí nomás de empezar el repunte de la economía china, va a impactar que en el crecimiento económico China va a empezar a necesitar, a ellos empezar a crecer, empieza a necesitar instrumentos que nosotros podemos vender, los commodities, en especial de la soja y otras cosas. China empieza a comprar más y todo se activa. Si nosotros vendemos y no van a pagar con dólares, van a pagar con yuanes. Ellos pagan con yuanes, claro, es su moneda, o sea, ya no es como antes, como bien vos decías, te acordás que hace prácticamente una centuria atrás, en 1930, cuando se impusieron el dólar como moneda mundial, ya no, ya cada moneda única, ahora ya no. Claro, claro, exactamente. Inclusive uno viaja a Europa, es euro, ¿verdad? No, claro. el dólar la acepta, pero es euro. O libra. En el caso del Reino Unido es libra esterlina, ¿verdad? Que tiene una muy buena cotización. Por eso los ingleses no quisieron entrar a la zona euro, ¿verdad? Porque la moneda bueno, tiene otras variaciones y además su intercambio es distinto. Siempre tiene un sistema aparte, los británicos. Pero bueno, yo creo que todo ello está empujando. Los chinos están queriendo salir, digamos, de lo que es la etapa de recesión económica por las tasas de crecimiento mucho menores y quieren el repunte, ¿verdad? Claro. Estados Unidos quiere seguir manteniendo la hegemonía del dólar, por eso va a empujar para ponerlo en vigencia, empuja a las otras economías con esa reducción de lo que es el ajuste en la tasa de interés para buscarlo ser más competitivo. Entonces, de esa manera, la producción americana tiende a aumentar también. Todo en realidad quiere, como decir, prender los motores, ¿verdad? Empezar la producción y empieza el intercambio. A nosotros nos beneficia, porque nosotros somos un país no industrializado, sino que vende muchas materias primas, commodities y demás, nos conviene porque empiezan a comprar soja, trigo y las exportaciones, eso produce la entrada genuina de dólar en nuestras reservas que bien necesarias son, ¿verdad? Exacto, ya liquidaron los exportadores, todo, claro. Entonces netear lo que sería poner nivelar la balanza comercial entre importación y exportación. Y además, para hacer ya el cable que estuve whatsappeándome con Gordo Gecko, me pasaste el número si te estoy traficando. Él me dice que China va a volver a crecer a partir de finales del 2017, así que se espera un rebote técnico muy alto de los commodities. Así que... Y atento con las empresas chinas, ¿no? Porque si bien hoy por hoy adquirir lo que me dice, lo que me dijo y lo que le pude entender en el poco inglés, digamos, que yo manejo es cómo esto que tiene base china le bombardean exactamente, un poco barco chino. Como decirte, no puede servir para... Nosotros somos así, somos argentinos, no hay cómo medirnos. O sea, lo puede interpretar como negociemos, ¿verdad? Dice, entiendo la política exterior de Argentina, no digo, bueno, somos así. Pero viste lo que dijo el gobierno chino, bueno, pero que no vuelva a pasar. Por esta vez nada más. Por eso claro, me entiende, claro. Exactamente. Claro. Bueno, muchas gracias Roberto, gracias Romina. Gracias Juan. Vamos a un corte, ya volvemos. Nos vamos a un corte.
pierdas esta columna con Eduardo Robinson. Bueno, y como de costumbre en las columnas económicas de Eduardo Robinson. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, Juan, un gusto como siempre estar en tu programa. Bueno, puntualmente, ya fuera del default, ¿en qué Argentina estamos y cuáles son los beneficios económicos desde el punto de vista a nivel de créditos internacionales nos encontraríamos? Bueno, es acertada tu pregunta respecto de un poco cómo viene la gestión Macri hasta el momento en materia económica. Sí. Un primer cuatrimestre que se sabía que iba a ser complicado desde el punto de vista inflacionario. Argentina viene con un proceso de lo que se denomina inflación reprimida, además de la inflación que tenemos, es decir, afloran una serie de aspectos relacionados con las tarifas, por ejemplo, que se han actualizado, las tarifas de la luz eléctrica. Y por supuesto también se da en un momento esto particularmente de cierta recesión económica, algunos sectores de la actividad económica prácticamente paralizados, ¿no? Lo de Brasil, esta crisis política y recesión económica con un 10% de inflación, y nosotros como socios comerciales, donde el 63% de la exportación nuestra a Brasil, ¿va a afectar o no va a afectar? Sí, por supuesto. Sí, claro. Lo que está pasando en Brasil, los episodios políticos que tienen que ver con Brasil, por supuesto que afectan a su economía y por supuesto que por contagio en alguna medida también nos afectan a nosotros, en la medida en que, como bien marcás, Brasil es el principal socio comercial que tiene la Argentina. Entonces cualquier tipo de dificultad económica que tiene Brasil, por la razón que fuese, en este caso el problema es político o de raíz política, claramente nos afecta a nosotros. Por supuesto que la Argentina hoy por hoy lo que despierta es algún grado de confianza en materia, sobre todo en materia financiera. Llega justo entonces el acuerdo de esta salida del default. Tal cual, llega justo. Bueno, un salvavidas tenemos, digamos. Un salvavidas tenés, es decir, estamos terminando de reestructurar todo el proceso de lo que ha sido un largo proceso de reestructuración de la deuda, 16 años nos ha llevado hasta ponerle un poco la cereza al postre, que por supuesto con muchos problemas en el medio, pero la Argentina creo que, como bien marcás, lo que tiene que ver con la contingencia por la que atraviesa Brasil y el hecho de que la Argentina pueda terminar con el proceso de reestructuración de deuda es una de cal y una de arena, si se quiere, y entonces desde ese punto de vista creo que se vuelve la Argentina un país relativamente atractivo porque si vos mirás una panorámica de América Latina, creo que es el país que está en un proceso, como te digo, de reestructuración, de normalización de su deuda y que por supuesto se va amigando con el mundo, ¿no? Puesto creo que una vez reestructurada la deuda es la pregunta más importante que tiene el gobierno por delante, que tiene que ver con cómo se bajan los índices de inflación y tiene que ver en primer lugar lo que está haciendo el gobierno o lo que ha decidido hacer el gobierno es atacarlo por el lado monetario, es decir, astringiendo moneda, haciendo que el Banco Central absorba la cantidad, exactamente, a través de la colocación de las LEBAC. Por supuesto, hay un límite de las LEBAC y ahora viene el gran desafío de la parte fiscal, es decir, en primer lugar, el instrumento monetario, tratar de absorber dinero a través de la colocación de estas letras, que por supuesto no son gratis, hay que pagar, y eso son casi 400.000, el stock de 400.000 millones es muy grande, el stock de LEBAC, y eso por supuesto tiene un costo, lo que se denomina cuasi fiscal, porque implica un costo para el Banco Central. Pero esto también tiene un costo, subir las tasas de interés en términos de actividad económica. Entonces creo que hay que empezar a encontrar el equilibrio entre la adecuada cantidad de moneda, las tasas de interés, la política cambiaria y lo que tiene que ver con la cuestión fiscal. Al gobierno lo que le está faltando, vamos a ver si durante la segunda parte del año y sobre todo en el segundo cuatrimestre del año empieza a explicitar un poco más la parte fiscal. Sabemos que hay y que se trabaja en lo que tiene que ver con un proceso de reestructuración del Estado, por ejemplo. Eso es una parte solamente de lo que es el gasto público, pero después... Peña hablaba de bajar un punto y medio del déficit fiscal por año. Exactamente, porque bueno, son un poco las metas. Acordarte que según los cálculos la Argentina está o empezó el año 2016 con un déficit del orden del 7% del producto.
no es menor, entonces tiene que ser, y el gobierno ha optado por hacer en esta materia gradualista, es decir, lo otro implicaría, si no se opta por el gradualismo, shock, es decir, un recorte violento. ¿Hay respaldo político para eso, digamos? No, para nada, ni gobernabilidad, Sí, o sea, es decir, es echar leña al fuego en un cuadro social que luce complicado, cuando vos tenés una generación de empleo prácticamente nula o negativa, porque ahí ha crecido un poco la tasa de desempleo, no tenemos los números finos todavía porque el INDEC está también en un proceso de normalización, sí. Pero es claro que no ha habido generación de empleos al menos, y entonces esto por supuesto tiene que ver de la mano también con las expectativas que va a ir centrando el nuevo gobierno, y un poco va a ir de la mano también de cómo vaya menguando la inflación. Salvo el segundo semestre. Sí, yo entiendo que sí, Juan, yo entiendo que el segundo semestre va a ser en materia inflacionaria, vamos a ver claramente otro ritmo inflacionario. Por esta inflación pura, digamos. Sí. Claro, porque vos tenés en la primera parte del año donde afloró la inflación, tiene que ver primero con el sinceramiento del tipo de cambio, unificación cambiaria, salida del cepo, eso algo impactado en los precios, o sea, no se puede negar que algo se ha trasladado a los precios. Eso por un lado. Por otro lado, lo que tiene que ver con la actualización de tarifa. La quita de subsidio. Exactamente. Es inflación de costo, digamos. Exactamente, que la quita de subsidio, el comienzo de las clases, o sea, se han dado una serie de factores que esto que te decía inflación reprimida. Pero es muy importante que el gobierno no solamente vaya con la tijera a la parte fiscal, que también es un buen instrumento para bajar la inflación, sino que también debe revisar todo lo que tiene que ver con su política fiscal total, no solamente la de gasto, sino también la parte tributaria. Darle más competitividad a las economías a través de una política tributaria que sea, te diría, más sana desde el punto de vista productivo, tanto a nivel nacional como en las provincias. Yo creo que también el capítulo de las provincias es un capítulo bastante importante para acompañar a la nación. Es decir, si las provincias no hacen llevan adelante mejoras en lo que tiene que ver con su sistema tributario, bueno, creo que no van a ganar la competitividad para que haya un proceso productivo sostenible, y entonces un poco decir, bueno, a ver, yo tengo esta estructura de gasto, algo financio con recursos propios, por ejemplo el caso de Tucumán, entre un 25 y un 27% con recursos propios, y el resto entre exactamente la coparticipación o recursos de origen nacional. Y entonces, bueno, muchos gobernadores han optado por en todo caso, a ver, yo no puedo tocar el gasto, voy a ejercer más presión fiscal, y lo que no me alcance voy a tocar el timbre en la nación. Yo creo que eso, eso es un trabajo del Ministerio del Interior, ayudar a que las provincias también puedan construir un aparato productivo más competitivo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Eduardo, no, como favor, siempre. Juan, excelente tu columna. Gracias, gusto. Vamos a un corte y ya volvemos. Llegamos al final del programa, así que voy a agradecerles a todos por habernos acompañado. Nuevamente, como siempre, a Jesús por haberme peinado y a Amor Verdadero por la divina ropa. Muchísimas gracias y los espero en el próximo programa de Inversiones y Negocios.